Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Nuevamente me encuentro contento. Para mí el estar en las cosas de Dios es lo máximo. Podría estar trabajando, podría estar haciendo otra cosa, pero tenemos mucho que comentar acerca de dejar tantas cosas, principalmente por lo de la economía. Hemos perdido miles, posiblemente hasta millones, por estar en las cosas de Dios. Cada quien tenemos nuestro testimonio, pero los invito a cantar un canto, una canción. Creo que la mayoría no la sabemos. Aquella que dice: gracias, Cristo. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones. Santo Espíritu, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la vida que nos prestas hasta este día. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos presentes, Señor, de nuestras familias. Gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias. También quiero cantar este canto que hemos venido cantando: renuévame, Señor Jesús. Y siempre, yo creo que desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, algunos ya estábamos cansados de la vida que llevábamos del pasado. Amén. Y ahora que estamos en su camino, pues, no sé, Señor, renuévame, Señor Jesús. Quita de mi corazón lo que no te agrada, porque solamente limpio de corazón es el que va a ver a Dios. ¿Y cuántas cosas puede haber en nuestro corazón? Muchas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Si usted puede leerlo en su casa, ahí están enemistades, pleitos, iras, contiendas. Esto en el pasado lo hacíamos, pero aún en el presente puede surgir.
porque no nos descuidemos que la palabra de Dios nos dice que nos despojemos del viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? Aquello que hacemos en el pasado puede volver. Y algunos hemos experimentado de estas cosas. Si en el pasado era enojón, o tenía envidia, o tenía rencor, o tenía muchas cosas, si no oramos, si no ayunamos, ese viejo hombre puede volver a surgir. Orgullo, altivez, vanidad. Entonces es bonito cantar esta canción, Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, donde todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y podemos seguir repitiéndola por causa del tiempo, pero es importante meditar. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios pues está aquí en su palabra. Nada más nosotros repetimos las cosas, pero todo está aquí. Y lo último, en los días de Noé, como ustedes saben, en lo personal me sorprende porque dice que ninguno le hizo caso a Noé, nada más su familia. ¿Cuántos serían? ¿Miles? No dice la palabra de Dios cuántos pueden ser miles o algunos millones, no sé. Pero fíjense nada más, 120 años Noé les estuvo hablando. Entonces es importante leer la palabra de Dios, meditar en las canciones, meditar en lo que se habla y se dice, y sobre todo los que nos hablamos un poquito de la palabra de Dios y Dios nos da la oportunidad de estar aquí al frente, no es nada fácil, porque se pide la guianza de Dios y la guianza del Espíritu Santo al estar aquí al frente. Tenemos que hacerlo con todo temor y todo temblor, los que nos ponemos al frente, sea en este lugar, sea en cualquier lugar donde se alaba y se adora a Dios. Hay muchas cosas que mencionar, muchas cosas que decir importantísimas. Porque el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿qué sucede en ocasiones? No es en armonía, sino es, a veces nos peleamos los unos a los otros. Pero eso tiene que pasar, porque los apóstoles no todos fueron salvos. Sabemos que hay muchas. Esperamos que un día orando a Dios, y que aquí el hermano Chava me dé oportunidad de predicar, orando a Dios, porque hemos platicado algunas veces, y una ocasión me dice, hermano, y me comenta que se iba a predicar. Hermano, ¿sabes qué? La verdad no me he preparado y no quiero estar al frente porque es delicado el hablar la palabra de Dios. Muy bonito, pero es delicado. Alguien dijo, es fácil, se puso al frente, se quedó mudo, porque era licenciado, estaba bien preparado en lo secular. Entonces, con todo temor y todo temblor debemos de caminar en este camino tan bonito y tan precioso. Que mis hermanos nuevos tienen paz o no tienen paz, tienen problemas o no tienen problemas. También. Pero si les contamos los problemas que tenemos algunos, y hemos pasado, en lo personal, por 4 accidentes de muerte, choques. Y aquí estoy. Gracias a Dios. De niño me iban a atropellar, tenía 5 años. La camioneta quedó aquí. Aquí como que me rozó, como casi nada más me así como que Dios dijo, alto, no es su tiempo. Y el último fue en Michoacán, me destrozaron mi carrito, pero gracias a Dios no pasó nada, para mí. Pero mi carrito quedó inservible.
Muchas cosas que mencionar, disculpen el tiempecito. No, man. Ocupen sus lugares, hermanos. ¿Están listos para la palabra de Dios? Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, amén. Bendito y maravilloso Dios, ahora, Señor, nos disponemos a recibir el alimento espiritual, Padre. Gracias. Señor, Padre, pues estamos en sus manos maravillosas y le rogamos, Padre, que a través de esta palabra preciosa que ha preparado, Señor, seamos bendecidos más. Ya hemos recibido bendición, ya nos hemos gozado en su presencia, Señor, pero ahora, Señor, el alimento espiritual es lo que sigue, Padre, y lo anhelamos, lo deseamos, Señor, y queremos ser corregidos, exhortados, bendecidos, prosperados en Cristo Jesús, Padre. Estamos en sus manos y que su Espíritu Santo haga la obra preciosa en nuestras vidas a través de esta palabra. Amén. Bien, les invitamos a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a compartir un tema esta noche y el tema es Cuerpo de Cristo. Y pues vamos a ver aquí algunos ejemplos de lo que describe el cuerpo de Cristo. Vamos a ver primeramente, hermanos, que es preparado por Dios. Hebreos 10, versículo 4 y versículo 5 también. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Verdad? Hace 2000 años, el Señor Jesucristo vino a esta tierra y el Padre le había preparado un cuerpo, hermanos, para hacer Él el sacrificio por los pecados, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, antes que Cristo viniera, se ofrecían los toros, se ofrecían los machos cabríos por los pecados, ¿verdad? Pero hace 2000 años, hasta hoy, y los días más que vivamos en esta tierra, el sacrificio de Cristo, hermanos, es suficiente, ¿verdad? Y Dios le preparó ese cuerpo para venir aquí a la tierra. Vamos a ver que este cuerpo, hermanos, es concebido por el Espíritu Santo. Lucas, capítulo 1, Evangelio. Y versículos 34 y 35. Dice la palabra de Dios así. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces María, estando desposada con José, se iba a casar con José, ¿verdad? Y estando desposada, resulta que ella concibió un hijo, ¿verdad? Pero el ángel le dice: por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese cuerpo de Cristo es concebido por el Espíritu Santo, hermanos. Dios preparó ese cuerpo del Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí en el capítulo 2 del mismo libro, Lucas 2, que este cuerpo y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba sujeto al crecimiento. Lucas capítulo 2, versículo 40 al 42 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y
cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿verdad? Entonces fueron a Jerusalén, o todos los judíos iban a Jerusalén, hermanos, a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Y cuál es la fiesta de la Pascua? Es la fiesta de libertad, o la fiesta de liberación, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba en Egipto y Dios los libertó, ¿verdad? Ahí tuvieron su primera Pascua, ¿verdad? Y ellos pues subían cada año a celebrar esta fiesta, ¿verdad? Pero seguimos ahí leyendo, hermanos, dice que ya de regreso, ¿verdad? María, José y mucho pueblo de Dios venían en camino y buscaban a Jesús, al niño Jesús, que entonces tenía 12 años, ¿verdad? Y dijeron, ah, caray, pues, ¿dónde está Jesús? ¿Verdad? Y se regresaron a Jerusalén y allá, hermanos, encontraron a Jesús preguntando y enseñando en el templo con los fariseos, ¿verdad? Ahí estaba el niño Jesús. Y el verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Y él estaba sujeto a crecimiento, o sea que fue un niño normal, ¿verdad? Dios le preparó cuerpo, fue concebido por el Espíritu Santo y estaba con sus padres, ¿verdad? Creciendo en estatura y en conocimiento y en gracia también de Dios. Vemos Hebreos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno, o sea, lo que estamos viendo, hermanos, que él aprendió la obediencia, ¿verdad? Como hijo, él aprendió la obediencia y él estuvo sujeto. Como niño, pues ahí estaba con sus padres, ¿verdad? Él vivió, ahí se estaba desarrollando hasta que llegó el momento de manifestarse, ¿verdad? De manifestarse. A los 12 años él ya estaba preguntando, enseñando, ¿verdad? Pero no era el tiempo de su ministerio, ¿verdad? Pero él siguió creciendo y se sujetó en obediencia, y llegando el momento, él inició su ministerio, ¿verdad? El ministerio que tenía que hacer aquí en la tierra. Vamos a ver, hermanos, que ese cuerpo es parte de nuestra naturaleza. En el mismo libro, capítulo 2, Hebreos, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos carne y somos sangre, ¿verdad? Ese es nuestro cuerpo, este es nuestro cuerpo. Pero el Señor Jesucristo participó de lo mismo, ¿verdad? Tuvo un cuerpo de carne y de sangre también, ¿verdad? Y algo importantísimo ahí, hermanos, por eso Él es parte de nuestra naturaleza, o nosotros somos parte de esa naturaleza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice ahí que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Al diablo. Entonces, qué maravilloso Jesús, ¿verdad? La muerte ya no tiene potestad, hermanos. El Señor Jesucristo la destruyó, ¿verdad? Al morir e ir al infierno, ¿verdad? Le arrebató las llaves de la muerte y de la vida al diablo, ¿verdad? Y en Jesucristo solamente hay vida, hermanos, vida. A menos de que una persona esté con Cristo y se aparte y se vaya al mundo, también se puede perder eternamente. Pero si permanecemos, hermanos, hay vida y una vida eterna ya.
desde ahora, porque ya la tenemos. Muy bien, vamos a ver que este cuerpo, hermanos, es sin pecado. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el Señor Jesucristo, y ese cuerpo fue sin pecado. Él es sin pecado, hermano, el Señor Jesucristo. Pero por nosotros fue hecho pecado. Él no conoció pecado. Él fue sin pecado. Pero por nosotros fue hecho pecado. Recordemos, hermanos, que Él fue al infierno en lugar nuestro, para que nosotros no vayamos a ese lugar ya, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos justificados en Cristo, ¿verdad? Por la sangre de Cristo somos lavados, somos limpiados, somos justificados. Podemos presentarnos ante el Padre en justicia, hermanos, gracias a Jesucristo, ¿verdad? Pero Él fue sin pecado. Vamos a ver que Él fue sujeto a emociones humanas, ¿verdad? Así como nosotros tenemos emociones, Él también fue sujeto a esto, emociones humanas también. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿verdad? El Señor Jesucristo en los días de su carne, ¿verdad? Ofreció al Padre ruegos y súplicas, hermanos, cuando fue al huerto de Getsemaní o monte de los olivos, ¿verdad? Y que fue a orar ahí, porque Él sabía que su tiempo estaba cerca de morir, ¿verdad? De ser sacrificado, de ser nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua, ¿verdad? Que con su sangre somos limpiados, somos lavados. Y Él estuvo ahí orando y clamando al Padre, ¿verdad? Porque tenía emociones humanas como nosotros, sentía como nosotros, ¿verdad? Él tuvo hambre como nosotros, tuvo sed como nosotros, tuvo dolor como nosotros sentimos. Fue sujeto a emociones humanas, y Él, sabiendo que iba a morir, está ahí orando y clamando al Padre, ¿verdad? Señor, tú puedes librarme. Pero la voluntad de Dios, hermanos, era que muriera para que nosotros recibiéramos vida nueva en Cristo Jesús, hermanos. Qué bendición. Para poder perdonarnos nuestros pecados, Él tenía que morir, hermanos. Para ser librados de la muerte, de la condenación eterna, Él tenía que morir. Él tenía que destruir a la muerte, por medio de la muerte, como ya vimos, ¿verdad? Y gracias a Dios por ese sacrificio del Señor Jesucristo. Pero Él también tuvo sentimientos, hermano, sentimientos, tuvo dolor, tuvo sentimientos fuertes. Muy bien, vamos a ver que ese cuerpo fue resucitado sin corrupción. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 31. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿verdad? Pedro está dando un discurso, hermanos, un discurso del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí está hablando, ¿verdad? Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades. Jesucristo fue al infierno, fue al Hades, pero su alma no se quedó ahí, ni su carne vio corrupción, ¿verdad? Entonces fue resucitado sin corrupción en su cuerpo. Amén. Él fue santo, él fue limpio, ¿verdad? Amén. Fue destruido su cuerpo, sí, ¿verdad? Pero no hubo corrupción, no hubo pecado en él, hermanos, ¿verdad? Y es lo que dice aquí, y es lo que Pedro está diciendo, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios, y está hablando del Señor Jesucristo. Vamos a ver que su cuerpo fue glorificado por la resurrección. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Versículo 21. Dice así la palabra de Dios: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿verdad? Su cuerpo fue glorificado por la resurrección, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto. Aunque Él en su cuerpo humano fue perfecto, sin pecado, sin mancha, al resucitar, hermanos, tenía un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo santificado, ¿verdad? Un cuerpo precioso. Y que también esto, hermanos, está preparado para nosotros, ¿verdad? También, después de que muramos y Dios nos llame a su presencia, hermanos, con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, así como el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos, que hay una comunión en el cuerpo de Cristo. Hay una comunión. Primera de Corintios, carta, Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 27. Dice así la palabra. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿verdad? ¿Qué está hablando aquí, hermanos? De la comunión, ¿verdad? Cuando celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Como Él dejó establecido, hermanos, si alguien comiere el pan o bebiere, hermanos, de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, hermanos, por eso necesitamos, cuando celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Estar a cuentas con Dios, estar a cuentas con nuestro prójimo, ¿verdad? Ciertamente surgen algunos problemas, surgen algunas dificultades, surgen algunos malos entendidos, pero es normal, ¿verdad? Pero vamos a ponernos a cuentas con Dios, entre nosotros, hermanos, para cuando llevemos a cabo esta comunión, esta celebración, necesitamos, hermanos, estar bien y no comer juicio para nosotros, ¿verdad? Teniendo un sentimiento contra alguien, ¿verdad? Entonces necesitamos estar bien en esa comunión, hermanos, con Dios, ¿verdad? Y con el cuerpo de Cristo, que pues somos nosotros también, el cuerpo del Señor, ¿verdad? Es la iglesia. Vamos a ver algo aquí, algo más acerca de esto mismo. Vamos a ver aquí que el cuerpo de Cristo describe la verdadera iglesia. Y vamos a ver primeramente Colosenses capítulo 1. Versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Dice:
ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, el cuerpo de Cristo somos la iglesia del Señor, la iglesia en todo el mundo, hermanos, ¿verdad? Nos identificamos, hermanos, con el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo, somos la iglesia, y es lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si Él es santo, y Él fue santo cuando estuvo en la tierra y sigue siendo santo y siempre será santo, hermanos, nosotros necesitamos vivir una vida de santidad también, como cuerpo de Cristo, para identificarnos con Él. Hay que vivir una vida agradable, ¿verdad? Diferente a la que vive el mundo, ¿verdad? Claro, porque somos de Dios nosotros. Necesitamos ser diferentes para identificarnos con Cristo, con su cuerpo. Vamos a ver Efesios, ahí atrásito, capítulo 2, versículo 16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Muy bien, ¿a qué se refiere aquí la palabra de Dios? Que hay dos pueblos, ¿verdad? El pueblo judío, el pueblo de Dios, allá en Asia, ¿verdad? Y, hermanos, y el pueblo gentil, que Él ha redimido con su sangre, que ha limpiado con su sangre. Entonces, de dos pueblos ha hecho, hermanos, un solo pueblo. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. De su pueblo en Israel y de los gentiles, hermanos, Él ha borrado las enemistades para hacer un solo pueblo, un solo cuerpo, ¿verdad? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el cuerpo de Cristo, hermanos, somos reconciliados, somos unidos, el pueblo de Dios Israel y el pueblo gentil en el mundo entero, hermanos, ¿verdad? El Señor quitó toda enemistad y nos unió, ¿verdad? Para ser un distrito solamente, ¿verdad? Dos pueblos, pero ya no, ahora solamente un pueblo, un distrito, ¿verdad? Muy bien, y esto por el cuerpo de Cristo. Efesios, capítulo 1, versículo 22, dice así, Efesios 1:22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Cristo, hermanos, es la cabeza, ¿verdad?, de su iglesia. Sometió bajo de cosas. Y Dios lo dio por cabeza, hermanos, sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro líder, nuestro rey? El Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quién nos va a llevar al Padre? El Señor Jesucristo. Él es la cabeza, ¿verdad? Él es nuestro capitán. Él es nuestro Señor. Él es todo, el Señor Jesucristo. Y vamos a ver Efesios, ahí mismo, capítulo 1, versículo siguiente, el 23, que dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? La iglesia, o sea, dice el versículo 22, habla de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Luego dice el versículo 23, la cual es su cuerpo. La iglesia que somos nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo está morando, hermanos, en su iglesia.
en su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, hermanos. Y vamos a finalizar con un versículo, Colosenses, capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo encontraron? Último versículo, Colosenses 1, 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Verdad? Entonces Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos esa iglesia, pero hermanos, Él es la cabeza, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es de que este es, hermanos, el cuerpo de Cristo, la iglesia, hermanos. Es importante que entendamos eso, que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y hay que vivir como a Él le agrada, hermanos, en santidad, y vivir una vida agradable a nuestro Dios, hermanos, porque nuestro Dios es santo, hermanos, es santo. Entonces, hermanos, pues el tema de hoy, ¿verdad? El cuerpo de Cristo somos nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra. Démosle gracias a nuestro Dios. Maravilloso Dios y Padre, gracias, hermoso Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es nuestra Pascua, Señor. Él es nuestro libertador, Señor, y nos libertó, Señor, de las ataduras, de las ligaduras, de pecado, de maldad, del enemigo, Señor. Gracias, Padre, por darnos una vida nueva, una vida preciosa, y por hacernos parte, Señor, del cuerpo de Cristo, Señor. Qué hermoso, Señor, estar en el cuerpo de Cristo, estar en la iglesia de Jesucristo, Señor. Gracias por este privilegio, por esta bendición, Señor. Es un privilegio verdadero, es una bendición gloriosa, Señor, ser parte de este cuerpo, y que nuestro Señor Jesucristo es nuestra cabeza, quien nos mueve, quien nos dirige, Señor, quien nos enseña todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por esta palabra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.